¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que ya va por el 120. ¿Se acuerdan cuando decíamos que hacía un mes nada más que estábamos de cuarentena? Bueno, ya pasamos los 120 días. Hay una nueva, se terminó otro periodo más. Nosotros estamos grabando antes del anuncio del presidente junto con el gobernador y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, en donde todo indica que no va a haber un paso atrás en cómo viene este periodo de cuarentena, ¿no? Va a seguir su curso normal. Algunos manifiestan que estamos en una especie de planicie de lo que tiene que ver con los contagios. De todas maneras es algo muy alto, pero también prima todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no es cierto? Y entonces, en virtud de eso, hay que decir que por ese motivo no va a haber un retroceso. Lo cierto es que han aumentado la cantidad de ocupación de las camas de terapia, entre otras cosas, y hay otras cosas que van sucediendo. Es inminente también el anuncio o no de este acuerdo con los bonistas. Algunos más optimistas piensan que se va a cerrar, otros no tantos piensan que no. De todas maneras, el presidente manifestó que no va a haber una nueva oferta o contraoferta. En definitiva, es lo último que hay y bueno, esperaremos, porque también genera una incertidumbre en muchos de los mercados. Lo cierto es que también el presidente habló en esto que tiene que ver con la reforma, de todo lo que tiene que ver con lo judicial, y entró en un terreno bastante complejo que tiene que ver con la reforma también de la Corte Suprema, agregarle cantidad de miembros. Hago hincapié en esto porque vamos a hablar durante el programa de un montón de estas cuestiones, ¿no? Va a hablar un referente regional, estoy hablando de Gabriel Posuto, de esto, de la reforma judicial. También va a hablar en un segundo nomás, también quédese del otro lado, Néstor Pitrola, el hombre referenciado en la izquierda, y pide la renuncia de Berni. Y sí, pide la renuncia de Berni por un montón de cosas que él va a manifestar en instante nomás en este Aciertos y Errores. Y nosotros estuvimos en un hospital que se inauguró en esta semana. Algunos dicen que ya van como 4 veces que se inaugura el hospital de La Matanza, uno de los 2 hospitales, en este caso el René Favaloro. Y estuvimos ahí hablando con Carlos Palombo, que es el actual director, designado director de ese lugar, en un lugar bastante humilde, pobre, de trabajadores, que es más que necesario un hospital de esas características. Se inauguró, tiene el nombre de René Favaloro, un René Favaloro que se están cumpliendo por estos días 20 años de su desaparición, un hombre que fue emblema en todo lo que tiene que ver con la medicina, un hombre que algunos endilgan la muerte a algún sector político. Lo cierto es que ese gran hospital, moderno hospital, porque lo recorrimos, ahí ven algunas de las imágenes, y lleva su nombre, y bienvenido sea. Y más que nada queremos empezar de esta manera porque la salud por estos días tiene un protagonismo que ojalá no se diluya en el tiempo. Comenzamos el programa del día de hoy con el reportaje a Carlos Palombo, director del nuevo hospital René Favaloro de la localidad de La Matanza. Bueno, ha sido una semana particular esta porque se acaba de inaugurar en el día de ayer el hospital René Favaloro. Dicen que se inauguró ya como 4 veces, pero definitivamente ahora está en funcionamiento. Y una cuestión más, un dato, se cumplieron, mientras nosotros grabamos, se cumple 20 años de la muerte de René Favaloro. Es el nombre que lleva este hospital en pleno corazón de La Matanza. Nos acompaña, vamos a hablar con el director. Bueno, estamos con Carlos Palombo, que es el director, el nuevo director del hospital René Favaloro, finalmente inaugurado, porque ha habido muchas críticas en función de las veces que se ha inaugurado este hospital. Estamos acá en pleno corazón de La Matanza, un lugar humilde, si se quiere, de trabajadores, y en donde evidentemente un hospital de esta característica es más que necesario, ¿no? Antes que nada, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y a disposición. La realidad que es tal cual lo has dicho, finalmente hemos puesto en marcha este hermoso hospital
con el esfuerzo de todos los que tuvieron que ver en esto, empezando por el municipio que lo sostuvo durante estos últimos 4 o 5 años, que pudiera funcionar aunque sea como un pequeño lugar de consultorio externo. El hospital vino dando una respuesta acotada durante estos últimos 4 años gracias al esfuerzo del municipio. Pero hace 4 o 5 meses la Nación decidió reimpulsar el equipamiento y la finalización de este hospital, como de otros que están todavía en marcha, para realmente poderlo poner a funcionar a pleno. Así que, como vos bien decís, es un lugar que está hasta estratégicamente ubicado geográficamente, porque está lindando con 3 municipios, con Matanza, Merlo, Morón, tratando de darle respuesta a toda esa comunidad en un lugar donde claramente geográficamente existen condiciones socioambientales que seguramente ameritan tener una salud de calidad. Tal cual. Veíamos, mientras caminábamos por el interior del hospital, que, bueno, las condiciones del hospital, al menos en apariencia, son óptimas, y uno no entiende por qué un hospital de estas características haya estado tanto tiempo sin funcionar, digamos, ¿no? O sea, ¿qué mirada tienen ustedes desde la parte médica, digamos, medicinal, como doctor, de esta situación, digamos, ¿no? ¿Por qué creen que en este momento, obviamente por una cuestión de pandemia, era inevitable esto, pero por qué no se hizo antes también, ¿no? Habría que preguntarle a quienes tomaban decisiones en ese momento de por qué se discontinuó eso, ¿no? Creo, yo por lo que he escuchado en estos últimos años, las decisiones estratégicas de las autoridades de salud de los últimos años fue de no inaugurar hospitales nuevos y mejorar los que ya estaban. Es una idea que ellos tenían, compartida o no. Realmente yo creo que no es ni una cosa ni la otra, es sostener lo que hay y seguir generando nuevos hospitales que realmente nunca alcanzan, ¿no? Entonces, la realidad es que en salud pública todo lo que se haga nunca alcanza, porque siempre la demanda supera lo que podemos ofrecer. Yo siempre digo que los presupuestos van mucho más lentos que las necesidades de la población. Entonces, la realidad de esa decisión de por qué no continuar con este gran hospital y decidir paralizarlo, fue una decisión que tomó el gobierno anterior, no compartida, por supuesto, pero claramente ellos son los que tendrían que dar esa respuesta. Mediáticamente siempre lo explicaron, que ellos decidían no avanzar con hospitales nuevos y mejorar los que ya existían. Yo creo que se debió hacer todo, ¿no? Es cierto que no se puede todo por la cuestión de los límites presupuestarios, pero me parece que se debieron seguir ambos caminos en paralelo. Es una humilde opinión, por supuesto. No estoy en los puestos de decisión estratégica, pero desde mi lugar de trabajador de la salud pública de muchos años, creo que sí, que fue un error también de no haber continuado con esta obra, ¿no? Palombo, hoy es el primer día de trabajo en sí firme del hospital. ¿En qué condiciones está el hospital? ¿En qué condiciones ha hecho su apertura? Bien, el hospital, la verdad que las condiciones son las que ustedes están pudiendo ver, realmente desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la comodidad, desde el punto de vista de la ergonomía a la hora de trabajar, desde el punto de vista de la complejidad de los equipamientos que tenemos y de insumos, estamos en muy buena posición. Ya tenemos la guardia de 24 horas de clínica médica y pediatría, 24 horas. Tenemos una sala de cuidados progresivos que se llama, que es los ex salas que se dice generales, ¿no? En este caso se va a seguir un modelo de lo que se llama cuidados progresivos, donde la definición es más de lo que el paciente necesita que del servicio médico, ¿no? O sea, las viejos hospitales con las salas de cirugía, las salas de ginecología, las salas de clínica médica. Este hospital va a seguir una lógica de lo que el paciente necesita en cuanto a su cuidado, si es de cuidado mínimo, si es de cuidado intermedio o si es de cuidado intensivo. Entonces no va a ser por especialidad, sino por el tipo de cuidado que el paciente necesite. Eso es el concepto de hospital de cuidados progresivos. Y después tenemos aquí las 14 camas de terapia intensiva perfectamente equipadas, como para recibir a los pacientes que así lo requieran. Un servicio de imágenes las 24 horas y de laboratorio las 24 horas. Sin lugar a dudas, uno no puede alejarse en principio de preguntarle en medio de esta situación, de esta pandemia. La Matanza es uno de los lugares más críticos en función de la cantidad de contagiados que se están dando por el COVID. Digamos, esto también tiene que ver con esta apertura y, digamos, y qué respuesta
ustedes están en condiciones de dar en función de eso. Bien, bien, muy buena pregunta. La realidad es que sí, la pandemia obligó a acelerar algunos tiempos de lo que era ideal a la hora de lo que es la apertura de un hospital que tiene un montón de aristas que atender, un montón de cosas que van apareciendo con la dinámica de la apertura misma. Pero sí, nosotros podemos recibir a estos pacientes por guardia, hisoparlos, eventualmente aislarlos también, y después, de acuerdo al tipo de paciente, veremos si el hospital los puede contener o tenemos que utilizar la red que ya está armada para llevarlo a otra institución. Más que nada, no tanto por el requerimiento de cama, sino por todos los servicios asistenciales extras que pueda llegar a necesitar el paciente, que a lo mejor necesita cuestiones quirúrgicas que hoy por hoy el hospital todavía no las tiene. Entonces, ese tipo de cosas, el hospital por supuesto va a recibir pacientes que vengan por fiebre. De hecho, en este momento en la guardia la mayoría de los pacientes que están vienen con síntomas sospechosos de COVID y que están siendo atendidos de acuerdo a la complejidad de ese paciente o al requerimiento que requiera, más allá de la cama o del respirador, pero de otros servicios complementarios que a veces estos pacientes requieren. Veremos si quedan aquí o los trasladamos según la red. Igual la idea es que, incorporado a la red de todo lo que es a nivel nacional y provincial y municipal el hospital también puede ofrecer descomprimir a esos otros pacientes con pacientes a lo mejor que nosotros podemos manejar de muy buena manera, y le descomprimimos a esos hospitales la saturación de camas que tengan con pacientes a lo mejor o no COVID o pacientes COVID que nosotros sí podamos manejar. Otra de las cuestiones que es una situación emblemática tiene que ver con el recurso humano que tienen hoy por hoy los centros de salud, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes a esto, digamos? Porque si bien en este tiempo se ha logrado una infraestructura, si bien no óptima, mejor de la que estaba, lo cierto es que por ahí eso no haya ido en paralelo con el recurso humano, o sea, con aquellas personas que estén en condiciones de atender a los pacientes, ¿no? Absolutamente. La realidad es que es una muy buena pregunta a la hora de reivindicar al equipo de trabajo en salud, que es todo un equipo, ¿no? O sea, cuando hablamos de trabajadores de la salud, para mi gusto, es desde la persona que permite que haya luz en el hospital, desde la persona que está limpiando el hospital y nos permite que haya higiene, desde el enfermero, desde el administrativo que recepciona, desde el jefe de terapia, del director. Todos son parte del gran equipo de salud. Y como yo siempre digo, somos todos tan iguales de importantes, solo que lo único que nos diferencia es la jerarquía a la hora de tomar decisiones. Pero después, la importancia de todos es vital para que un hospital funcione. Un hospital, cuando uno lo mira como una empresa, si lo mirara como una empresa, tiene que cumplir un montón de funciones que no son solo asistenciales médicas. Tiene la función de hotelería, ¿no? Que esté la cama bien hecha, que esté la sábana. Tiene una función de gastronomía, darle de comer al paciente, una función de lavadería. O sea, hay un montón de funciones que cumple el hospital, un montón. Y que cada uno que se encarga de eso es clave para que el usuario del sistema lo reciba de buena manera. Entonces, hoy por hoy, reivindicar al equipo de salud que está trabajando a destajo, que muchos de ellos están siendo contagiados, por suerte la gran mayoría con casos leves, pero que los obliga a retirarse a la hora de trabajar. Eso también está generando alguna complicación a la hora de poder reemplazarlos, porque el personal tiene que ser reemplazado para poder seguir dando respuesta a esto. La realidad es que al día de hoy el hospital, para su apertura, ha tenido el recurso humano necesario como para poder dar respuesta. Lo que sí no estamos exentos es que todos estos mismos empleados empiecen a ser pacientes positivos o personas positivas que tengamos que correr, porque también la mayoría tiene pluriempleo. Si bien a lo mejor no se esté contaminando acá, pero viene de otro lugar donde sí pudo contagiarse o de su ámbito privado o familiar, y eso nos tiene también muy en alerta, porque realmente el equipo de salud en muchos otros lugares que ya están trabajando hace tiempo ya viene con una situación de desgaste, una situación también de enfermedad, una situación de miedo. Hay todo un contexto que hoy creo que los trabajadores del equipo de la salud merecen una reivindicación absoluta por el trabajo que están haciendo, sin ningún tipo de excusa para excusarse a la hora de poner el cuerpo. Lo están haciendo y creo que merecen el máximo de mi admiración, porque en definitiva yo estoy en una cuestión de dirección, de conducción, y no estoy en la primera línea, y ellos sí son los que están y merecen la mayor admiración. Sí, en función de esto que me comentaba, la semana pasada nosotros hablábamos con el decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, donde están desarrollando una especie de la vacuna, los test, sí, claro, inclusive hasta el suero famoso para hiperinmune. Hiperinmune. Y hay como una especie de revalorización de algo, en este caso
de lo científico y en este caso también de la salud, ¿no es cierto? ¿Lo notan ustedes en función de, lamentablemente, de una pandemia, ¿no? Pero sí, pareciera que han tomado un protagonismo, por suerte, digamos, que en otro momento no, y la gente lo está reconociendo, a pesar de que se terminaron los aplausos, porque antes había aplausos y ahora ya no hay tanto. Así es. No, bueno, realmente se nota, se siente el cariño, se siente la admiración, lo que uno pretende hacia adelante, que esto pasado la pandemia no nos olvidemos, ¿no? Creo que una de las enseñanzas que la pandemia nos está dejando, saliendo un poco de la medicina, creo que desde el punto de vista social es cuán importante es la libertad a la hora de poder decidir qué hacer y qué no hacer, los vínculos que perdemos con esta pandemia, ¿no? Y desde el punto de vista del trabajador de la salud y de la salud misma y de todo lo que significa la salud, poder darle el valor que muchas veces no le hemos dado, me incluyo, a la hora de esta sensación de temer perder la salud, y qué importante que es, muy por encima de otras cosas que a veces nos distraen, no sé, el viaje, el mejor auto, la zapatilla, el celular, y de golpe si no tenemos salud nada de eso sirve, ¿no? Y que ojalá que todos, la comunidad, los trabajadores de la salud, todos los que tienen algún poder de decisión, no nos olvidemos que esta pandemia nos enseñó que si hay algo que es una prioridad es la salud pública, privada, pero la salud toda, entendiéndola toda, y principalmente el recurso humano en salud. Me hablabas que hace mucho tiempo sos una persona que trabaja en la salud pública, ¿no? ¿Hay una dicotomía entre salud pública y salud privada? No sé si una dicotomía, por supuesto que tienen, te diría que alguna mirada distinta. Por supuesto que todos persiguen lo mismo, que es brindar un buen servicio de salud y bregar por la salud de las personas. Pero por supuesto la salud pública no pide un carnet para ver si te puedo atender o no, no tiene miramientos a la hora de brindar la mejor salud posible que cada centro tiene. Por supuesto acá en la salud pública está dividido las instituciones por grados de complejidad, entonces si vos le pedís a un centro de salud que te haga una resonancia, no te lo va a poder resolver, pero siempre en la salud pública la mirada es, más allá de la administración económica del recurso, es poder brindar una salud y lo que esa persona necesita. Sin que eso signifique derrochar, ¿no? la salud. Pues la salud pública, en definitiva, si bien es gratuita para el usuario, no es gratuita del todo, porque en definitiva se nutre de lo que todos nosotros aportamos como ciudadanos, y los que trabajamos en salud tenemos que ser responsables a la hora de administrar ese recurso, ¿no? Yo siempre digo a los empleados, a la gente que trabaja bajo mi conducción, que todos somos funcionarios en la salud pública, algunos con rango jerárquico y otros no, pero todos somos funcionarios públicos a la hora de administrar el recurso y no malgastar el recurso que hoy tiene cada institución a la hora de administrar un presupuesto. Los presupuestos no son infinitos, son finitos, y entonces hay que saber administrar esto. De hecho, estos días hablando con los compañeros que están empezando a trabajar, yo les decía, ahora todo esto está hermoso, es responsabilidad nuestra cuidarlo, es responsabilidad nuestra de que esto no se rompa en el primer día porque no lo tratamos bien, porque después a la hora de recomprar, trámite, pedir, no es tan fácil. Entonces, seguro. Poder cuidar el recurso y administrar el recurso en salud pública también es muy importante, pero siempre el principal objetivo es el usuario del sistema, la accesibilidad al sistema, que pueda llegar y ser bien recibido. Esa es la clave en la salud pública, aparte de la docencia y la investigación, que muchas instituciones privadas también lo tienen. Pero por supuesto que más allá de estos objetivos, también la salud privada, yo en mi trabajo privado también, por supuesto, en mi consultorio, lo que también aparte busca es una rentabilidad económica. Entonces, por eso, no es que sea una dicotomía, pero son cosas lógicas de los dos sistemas distintos. La última, ¿cómo terminaste siendo director del Hospital René Favaloro? ¿Y qué objetivo tenés, o al menos qué pretendés en tu gestión dentro del Hospital Favaloro? Bueno, fui convocado por el Ministerio de Salud de la Nación, en este caso por el doctor Alejandro Colia, a quien le agradezco el ofrecimiento y la confianza en que yo pueda llevar adelante este hospital. Y a partir de ahí, bueno, las primeras charlas de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Llegamos a esto, así que llego a través fundamentalmente de la mano de Alejandro Colia, el ex ministro de la provincia de Buenos Aires, con quien yo he tenido algún tipo de vínculo en su momento, cuando estuve a cargo de la Dirección de Salud del municipio de General Villegas, en el interior de la provincia, durante 8 años, ahí
también nos conocimos, también en su momento me encargaron el desarrollo de la UPA 3 de febrero, o sea que tengo mucho vínculo desde ese lugar, conocen mi trabajo desde ese lugar y bueno, creyeron que yo era la persona indicada como para poder llevar adelante esto. Y el objetivo fundamentalmente, de lo ideal a lo posible, pero si vamos a un ideal es que esto sea realmente un centro de referencia, que esto sea claramente un hospital que crezca día a día, que pueda brindar la mejor calidad de atención al usuario desde la mirada del usuario, ¿no? A la hora de hablar de calidad de atención, muchas veces cuando hablamos entre los distintos trabajadores de la salud, yo digo que capaz que el médico o el enfermero o el administrativo a la hora de recibir a un usuario del sistema le brindó su mejor conocimiento. Pero si el usuario no lo percibe de esa manera, la calidad no es buena también. O sea, yo puedo atenderte y darte el mejor diagnóstico, el más difícil, pero si estoy tirado así para atrás, ¿viste? Y no te estoy mirando la cara y te saco de 2 minutos en el consultorio, yo desde el punto de vista asistencial te doy una calidad perfecta porque el diagnóstico es perfecto, pero te fuiste con el medicamento adecuado y te curaste. Pero el usuario lo sintió como otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es el principal objetivo que también persigo, esta calidad de atención desde el lado del usuario. La empatía es fundamental en la medicina, así que... Es que a mi gusto no existen buenos médicos si no son buenas personas, primero. Linda frase para terminar. Te agradezco mucho, nos vamos a volver a encontrar cuando esto ya esté más adelante. Bien en funcionamiento. Bien en funcionamiento. Claro que sí. Gracias, claro doctor. Que sí. A ustedes, muchísimas gracias y a disposición. Lo cierto que lo que decía, bastante interesante la última frase del doctor, pero yo, me dio acá la doctora, antes que nada, Amelia, gracias por tu presencia acá en Aciertos Errores, buenas noches. Me dio una estadística de los distritos y La Matanza está bastante complicado, como lo hablábamos en la nota, en función de la cantidad de contagiados. Al menos en el día que nosotros estamos grabando el programa, La Matanza tiene algo así como 15.087 casos. 521 en el día de ayer, en este caso, ¿no? Entonces sí, por eso es una situación bastante crítica la de ese lugar y en ese marco es bienvenido un hospital de estas características, un hospital, si se quiere, emblemático también, ¿no? Porque hace mucho tiempo que estaba hecho y recién se inaugura después. Uno se pregunta si no hubiera habido pandemia, si se hubiera inaugurado o no el hospital, ¿no? Lo concreto es que estamos en presencia de la relevancia que tiene la salud por estos días y ojalá, más allá de que uno espera que esto pase pronto, la siga teniendo. Y bueno, ahí no es menor el nombre del hospital, ¿no? René Favaloro. Bueno, Amelia... Nada, vos sabés que lo que estabas contando, ¿no? La cantidad de casos que hay, la cantidad de que está viniendo. O sea, estamos... En este momento parecería ser un poco una meseta, 5.600, 6.000, sí, una meseta alta, digamos, ¿no? Pero es una meseta muy alta. Entonces, hoy se reunían, hoy jueves, ¿no? No estamos en domingo, se reunía el presidente con los infectólogos a ver qué era lo que resolvían. Aparentemente, si sigue esta meseta, no van a modificar mucho en la fase en que nos encontramos. Claro, todo indica que va a seguir igual, no va a haber un retroceso. No va a haber. No va a haber un retroceso. Todo es así en función... ¿Por qué? Porque queda claro que un retroceso implica, más allá de... Yo a veces creo que no hay peor política que la que no se cumple. Entonces, en definitiva, si uno plantea que la gente se queda en la casa y la gente no se queda en la casa, exacto, es al cohete, digamos, ¿no? Sí, lo que tenemos que plantearnos es, si continúa la situación como estamos, la realidad es una responsabilidad de cada uno de los habitantes del país, ¿no es cierto? Si vos no podés ir y estar sin barbijo a menos de 2 metros de distancia, no lavarte las manos frecuentemente y ya crees que eso no se va a hacer, estamos complicados. Por eso aumenta, porque no tenemos la responsabilidad. También esta situación de que han bajado un poco los controles, porque los controles son estrictos por ahí en la General Paz, ¿no? Pero cuando pasás a ciudad, ¿siguen estando los controles? Me pregunto, ¿no? Porque... yo he andado en Capital Federal, digamos, o sea...
digo, uno le dice habitualmente Capital Federal, pero es Sí, lo que es la ciudad de Buenos Aires, y uno ve que no hay ningún tipo de control, ¿eh? No hay ningún tipo de control. Y vos ves la gente en los parques, ves la gente en todos lados, y tenemos que tener nosotros la responsabilidad. Inclusive, cuando ves personas juntas, charlando, sin barbijo, a menos de la distancia que tenemos, realmente hay que decirlo. No puede haber fiestas, ¿no? Hubo una fiesta muy geriátrica la otra vez. Sí, Realmente son cosas increíbles. Yo les digo, esta situación hasta el 1 de agosto es muy complicada, y en agosto se supone, por lo que dicen los infectólogos y todos los asesores, que va a estar casi completa la situación en salud, ¿no? El 90-91%. Entonces, nosotros tenemos que dar este aporte de responsabilidad. Acá yo tengo un dato que me hacen llegar de manera extraoficial, pero que tiene un asedero cierto, y es que la empresa Catalent, que es un laboratorio de la zona, si se quiere, estaría ya en contacto con AstraZeneca, que es una de las que está elaborando la vacuna, que produce la vacuna, y estarían en tratativas para que esa vacuna se haga aquí, digamos, ¿no? Si se haga y se siga trabajando. Y se siga trabajando, porque hay un dato interesante, porque se está hablando mucho de la vacuna. Ahora, el costo de la vacuna, ¿cuál va a ser, digamos? No, aparentemente, si la vacuna es... Primero hay que terminar con el trabajo del proyecto de investigación, porque una cuestión es que la vacuna sea efectiva en la fase 1, en la fase 2. Están probando en personas sanas, pero ¿hasta qué edad la están probando? Entonces se prueba en principio personas sanas hasta los 55 años. Después hay que probar en personas con comorbilidades, y en niños, y en embarazadas. Y después tenés que controlar a través del tiempo, por eso tarda en salir como la verdad efectiva, porque tenés que probar eficacia y seguridad de la vacuna. Entonces, si vos no podés, ¿cómo lo probás eso? A los 2 meses, a los 4 meses, tenés que sacar a ver si tiene anticuerpos la persona que se le dio la vacuna. Por eso es el atraso, no porque la vacuna no esté hecha. Hoy día jueves empieza la prueba en la vacuna de Pfizer, porque es otra. Pero pruebas, son pruebas, ¿no? No nos confundamos, claro, la de Pfizer empieza en Argentina con la prueba con todos los que se van a anotar personas sanas para probar esta vacuna. Así que estamos avanzando terriblemente, pero no se puede largar una vacuna si no hemos comprobado eficacia y seguridad. Y por último, te cuento que ahora vamos a escuchar al doctor Guma Carlos, hepatólogo. Hepatólogo es una especialidad actualmente. Gastroenterólogo, hepatólogo, que nos va a contar acerca del Día Mundial de la Hepatitis, que fue el día 28 de julio, para saber que hay vacunas, que podemos curarnos, y el lema de este año es un futuro sin hepatitis. Así que veamos la nota, porque en medio de todo este lío de coronavirus y de pandemia y de cuarentena, también hay otras enfermedades, también hay otras patologías, así que preséntelo, doctora, y nos vemos la semana que viene. Doctor Carlos Guma, hepatólogo, gastroenterólogo, expresidente de la Asociación de Gastroenterología, expresidente de la Asociación de Hepatología de Estudio de Enfermedades Hepáticas. Vamos a escucharlo, realmente un lujo. Un gusto tenerte con nosotros, Carlos. Nuestra idea de charlar hoy un poquito es en nombre del Día Mundial de la Hepatitis, y me gustaría que me cuentes un poquito por qué el Día Mundial y, en síntesis, cómo es la cuestión, cuántas hepatitis hay. La gente dice A, B, C. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es esta situación de las hepatitis? Sí, Amelia. Bueno, primero te agradezco mucho la invitación, sobre todo para hablar de estos temas que son tan apasionantes. Realmente el motivo por el cual el 27 de julio es de cada año ya se lo conoce como el Día Mundial de la hepatitis viral, de las hepatitis en general y de las virales en particular. Primero porque ese es el día del natalicio del doctor Bloomberg, quien en la década del 60 describió una parte muy importante de la estructura del virus de la hepatitis B. Y a raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud recuerda ese día, y con ese motivo lo que es el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Esto se originó, así conceptualmente y brevemente, en algo muy importante, que la OMS
puso a las hepatitis virales en el mismo podio donde está a nivel mundial la tuberculosis, la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, la malaria, es decir, el paludismo, en el sentido que todas son las enfermedades que conllevan mayor morbimortalidad a nivel mundial. Estas 4 entidades que yo te acabo de nombrar, Amelia. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. En este bloque me acompaña Gabriel Posuto, concejal de Juntos por el Cambio, perdón, del distrito de Ituzaingó. Y bueno, la idea es que nos cuente un poco cómo están llevando esta pandemia, esta cuarentena, que es ya por demás larga y también cansadora por sobre todas las cosas. Y cómo se labura por estos tiempos en un partido que obviamente no es oficialismo, es oposición, las herramientas de laburo no son las mismas que se usan habitualmente, pero bueno, tienen que seguir, son concejales, tienen que desarrollar su tarea. Así que un poco la idea es esa, que nos vaya contando los distintos actores de la región en qué consiste en sus días de pandemia. ¿Qué haces, Gabriel? Gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias, Enrique. ¿Cómo te va? Bien, está medio distorsionando un poco el sonido ahora. Contame un poco, la idea de un poco es eso, ¿cómo están trabajando, en este caso, un sector de la oposición y más precisamente de un distrito que también está pasando por esta situación, ¿no? Bueno, nosotros, como te comentaba recién, como si podríamos decir fuera del aire, nosotros estamos haciendo trabajo territorial también, pero bueno, últimamente como lo estamos haciendo en esta oportunidad, utilizando las tecnologías que nos permite la computación, por así decirlo, en donde, bueno, realizamos reuniones, generalmente reuniones vía Skype o vía Zoom con los referentes nuestros partidarios, con los equipos nuestros que están trabajando también en el territorio, pero sobre todas las cosas utilizando este tiempo como para poder sentarnos, como para poder proyectar, como para poder sentarnos a pensar cuáles van a ser las nuevas ofertas, por así decirlo, para este nuevo tiempo electoral que se avecina. ¿No? Siempre haciendo un hincapié que nosotros venimos de un 2017 en donde habíamos triunfado, en un 2019 que tuvimos un traspié, y en donde, por supuesto, tenemos que recalibrar qué es lo que le ofrecemos al vecino, ¿no? Digamos, y estamos trabajando muy fuertemente en eso, en una nueva oferta electoral que nos permita posicionar nuevamente dentro del distrito para que los vecinos nos puedan llegar a votar. Y en esa oferta que vos planteás o manifestás, digamos, ¿en qué lado está, digamos, en este caso Juntos por el Cambio o el PRO? Porque viste que como que ha mostrado esta dinámica que Juntos por el Cambio es como que tiene dos vertientes, ¿no? Una más que acompaña, si se quiere, o entre comillas, ciertas políticas del gobierno, y otros que no tanto, digamos. En lo particular, ¿vos en qué lado te ubicás? No, mira, la verdad es que nosotros, particularmente en Ituzaingó, y te voy a ser sincero en ese sentido, hemos venido trabajando con el oficialismo, por así decirlo, en donde desde un primer momento nos han convocado,
estamos al tanto de las novedades en forma diaria de lo que ocurre dentro del distrito, pero por supuesto, nosotros marcando nuestros puntos, marcando nuestras diferencias si es que las hay, en donde en un momento, bueno, nosotros hemos dicho, bueno, había casos, por ejemplo, dentro del distrito, casos de vecinos que tenían sus quejas con respecto a la atención en cuanto a la salud. Lo hemos hecho saber, lo mismo, de la misma manera con el tema con los comerciantes. Nosotros estamos impulsando una serie de medidas a favor de las pymes locales, digamos, que pueda haber una reapertura de las pymes locales. Si bien en un primer momento creemos que el tema de la cuarentena era válido, por supuesto, digamos, al no haber otro remedio, digamos, como frenar al coronavirus, pero también somos conscientes de que tenemos que aprender a vivir con la potencialidad latente del virus, ¿no es cierto? Digamos, ya han pasado más de 120 días de cuarentena, en donde creemos que es necesario empezar a ver una salida a este esquema de cuarentena, siempre y cuando, por supuesto, manteniendo los protocolos, tratando de cuidar a la población, teniendo una actitud responsable en cuanto a lo que es la actividad dentro de un contexto de cuarentena. Gabriel, y en estos tiempos, ¿qué prima, digamos, como oposición? Digamos, la crítica, y más en lo que tiene que ver con un contexto distrital, digamos, ¿qué prima? ¿La crítica al gobierno municipal o el acompañamiento en esas políticas, digo, ¿no? No, a ver, como te repetía recientemente, nosotros acompañamos a las políticas que creemos que benefician al vecino, pero hacemos críticas en aquellas políticas que creemos que o no le perjudican o quizás a nivel local, yo te soy sincero, Enrique, quizás no, hoy en día no se ve tanto, porque por lo menos la sensación que tenemos dentro del bloque es que, digamos, se están llevando en conjunto, estamos llevando también como parte de la oposición, tratar de llevar la mejor manera posible esta salida de esta pandemia o salida de la cuarentena. Quizás las diferencias muchas veces están puestas más a lo que es opiniones o lo que son las visiones a nivel provincial o a nivel nacional, pero digamos a nivel local generalmente aquellas medidas que han sido favorables a los vecinos, digamos, nosotros las hemos venido acompañando, como por ejemplo, te doy un ejemplo, digamos, la votación que hizo recientemente, hace un mes atrás, se hizo una votación en el Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante de Ituzaingó sí está funcionando, eximiendo de las tasas municipales a las pymes y a los comercios distritales, mientras tanto dure la pandemia. Había proyectos nuestros que iban en el mismo sentido, el Consejo Deliberante, digamos, iniciativa también en su momento del Ejecutivo, luego de una reunión con los comerciantes, que los comerciantes habían realizado una marcha, luego de una reunión llegaron a esta situación y la verdad que nosotros también acompañamos con la votación, digamos, en realidad la votación esa salió en forma unánime. Para dentro de lo que es tu partido político, ¿ves esas diferencias que existen quizás en aquellos sectores más, si se quiere, intransigentes y aquellos que son más moderados? ¿Los ves? ¿Y qué opinás de esto? No, mirá, sí, por supuesto. A ver, vos imaginate, dentro de Juntos por el Cambio no solamente hay diferencias adentro del PRO, sino que también hay otros dos partidos políticos mayoritarios, porque eso no quita que también haya partidos vecinalistas o otros partidos un poco más chicos, pero dentro de los partidos políticos, digamos, a ver, dentro del PRO hay diferencias. El radicalismo ahora, en octubre supuestamente, creo que es en octubre, septiembre, también va a tener sus internas, en donde también hay dos líneas marcadas que también tienen sus diferencias. Y yo digo, la verdad que a mi parecer, eso es buenísimo, porque enriquece la vida democrática dentro de un partido político. El hecho de tener diversas opiniones nos permite a nosotros poder decir, bueno, a ver, ¿cuál es el camino? Digo, ¿cuál defiende, qué postura defiende cada uno? Por supuesto, siempre como se dice el dicho popular, que la sangre no llega al río, ¿no?
Digo, pero es bueno que haya diferencias, es bueno que haya una discusión democrática dentro de un partido político, y el PRO, como un partido joven, porque hay que reconocer eso, el PRO es un partido joven, está también haciendo ese camino y está aprendiendo en esto de consolidar su institucionalidad, ¿no? Digo, yo la verdad que en ese sentido no lo veo como un escollo, al contrario, lo veo como una fortaleza. Se contradice esta idea del partido joven con una presidenta como Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Bueno, Hay una a especie ver, de contradicción. por eso ¿No? digo que hay diferentes opiniones. Nosotros particularmente, o desde el bloque, siempre digo, mantuvimos el camino institucional. Sabemos que Patricia Bullrich es la presidenta del PRO a nivel nacional. Jorge Macri, el intendente Vicente López, es el presidente del PRO a nivel provincia. Y bueno, nosotros es ahí en donde nos inscribimos, en esa línea institucional, ¿no? Digamos, donde respetamos las presidencias de los partidos. ¿Qué opinás del gobierno nacional? Digamos, hay medidas que se están tomando, bueno, esta idea de reforma judicial que se presentó en el día de ayer, digamos, toda la temática también, ¿por qué no?, de la inseguridad, que es alguna cuestión que hace bastante ruido en la sociedad. ¿Qué opinión tenés vos de temáticas generales que en definitiva también se perciben o al menos se resienten en los distintos lugares, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, en cuanto a seguridad, digamos, me da, no sé si si la sensación es lástima, digo, pero la verdad es que me apena que, que el presidente, digamos, el presidente no pueda terminar de encontrarle una vuelta entre lo que vendría a ser la ministra de Seguridad a nivel nacional y el ministro de Seguridad a nivel provincia, digamos. Creo que esos cortocircuitos entre la nación y entre el distrito más grande de la Argentina, precisamente no le hace bien. No le hace bien al país, ¿no? Digamos, yo creo ese tipo de cortocircuitos, digamos, en donde evidentemente no hay una política clara, en donde se había hablado de que se iba a tener relación directamente con el gobernador, tratando de puentear al ministro. Digo, la verdad, digo, ese no es el camino institucional, eso no es lo que había hablado Alberto Fernández cuando accedió a la presidencia. Digamos, y evidentemente ahí se ve la tensión interna que tiene el mismo oficialismo, ¿no? En cuanto a lo que es la justicia, y te lo digo como abogado, digo, la verdad que hay cosas que sinceramente no entiendo, no lo entiendo porque incluso el presidente también es colega y es abogado, digamos, mover o querer trasladar a los jueces de sus causas originales, digamos, es claramente inconstitucional. Querer modificar una Corte Suprema en la cual las mismas personas que la están queriendo modificar son las mismas personas que establecieron el número que hoy en día rige. Digamos, hay cosas en ese sentido incomprensibles que uno, digamos, lo percibe ¿no? Digamos, uno que es profesional desde el punto de vista técnico no lo entiende. Digo, no me quiero ni imaginarlo una persona común, ¿viste? ¿Cómo lo puede llegar un vecino común, cómo lo puede llegar a percibir, ¿no? Ah, no, tal cual, pero lo que pasa es que una reforma implica eso, una reforma, pero tiene que pasar por los distintos lugares constitucionales, digamos, o al menos entiendo yo, digamos, ¿no? O sea, hay lo que se presentó es una propuesta, esa propuesta es como tal, digamos. Después, en definitiva, se debatirá con los distintos ámbitos políticos, en los distintos lugares también democráticos. ¿No? Me parece que desde ese lugar es válido. Ahora, después que te guste o no te guste es otra historia, ¿no? No, yo digo, a ver, por lo menos los puntos que han salido que supuestamente se van a tocar en una futura reforma de la justicia. Digamos, a ver, hasta el momento lo único que tenemos es una comisión supuestamente, digamos, que va a lo que es investigar este tema para poder presentar una reforma.
digamos, hay que ver cuál va a ser en sí la reforma, digamos. Pero si estamos hablando de tocar el número de los jueces de la Suprema Corte, digo, yo en eso claramente no estoy de acuerdo. Digamos, si quizás hay otros temas que quizás en los que no creo que no me opondría, por ejemplo, en aumentar el número de juzgados federales, que quizás en eso podría llegar a estar de acuerdo, digamos, pero creo que hay que ver muy bien la letra. Nosotros, ¿no? Me estoy refiriendo a nosotros como oposición, tenemos que leer muy bien la letra fina del proyecto para ver cuál es realmente la finalidad, si no hay otra finalidad. Si la verdad, si hay una finalidad de mejorar la justicia, siempre que haya una finalidad de mejorar las cosas, bueno, ahí siempre me van a encontrar parado de ese lado. Digo, pero claramente, el aumento del número de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para mí no va en ese lineamiento. Gabriel, la última, ¿cómo está funcionando el Consejo Deliberante de Ituzaingó? El Consejo Deliberante de Ituzaingó, por un acuerdo entre oficialismo y oposición, digamos, es uno de los consejos que funciona. Digamos, nosotros tenemos reuniones vía virtual, vía Zoom, en donde se tratan, cuando hay temas de urgencia los tratamos, y si no, tenemos reuniones o tenemos sesiones presenciales, digamos, como comúnmente las llevamos a cabo, a diferencia de que en cambio de llevarla en el recinto de sesiones, las últimas sesiones se han realizado en el cine teatro de Ituzaingó, como para poder respetar las distancias y los protocolos, pero en lo que quedamos, digamos, generalmente nosotros tendríamos que tener una reunión, una sesión los segundos y los cuartos miércoles de cada mes, por lo que decidimos todos los bloques, todos los presidentes de bloque, decidimos que las sesiones dentro del Consejo Deliberante se van a llevar a cabo en aquellas situaciones que sea realmente imprescindible. Si no, la verdad que no vale la pena exponer a toda la gente al contagio, ¿no? Al menos por ahora, tal cual. Gabriel, te agradezco mucho tu presencia y bueno, estaremos adaptándonos a estos nuevos tiempos que tienen que ver con esta forma de comunicación. Gracias por tu presencia aquí. Gracias, Enrique. Bueno, nosotros vamos a una pausa y continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Me acompaña en este bloque Néstor Pitrola, un hombre sin lugar a duda conocido y con, obviamente, referenciado en la izquierda, y queríamos que nos cuente un poco qué mirada tiene en función de la realidad, de esta realidad que estamos transitando por estos días, ¿no? De cuarentena, de política, y cómo la está llevando antes que nada. Néstor, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, y bueno, empecemos por ese lado. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Bueno, bien, luchando, militando fuertemente. El Partido Obrero está interviniendo en todas las luchas. En este momento, movilizados con Memoria, Verdad y Justicia,
por la aparición con vida de Facundo Castro cuando se cumplen 3 meses de su desaparición. Bueno, el Partido Obrero está movilizado allí con un planteo claro de que se vaya Bernie, porque él es un emblema de toda una política de empoderamiento y de impunidad de la bonaerense y en general de la represión en todo el país, que ha producido muertes como la de Luis Espinosa en Tucumán, barbaries como la de la policía de Capitanich en el Chaco contra los QOM. Pensamos que esa fase represiva de todo el despliegue de la cuarentena está expresando el miedo del poder político a un estallido, a una rebelión social por las contradicciones terribles que se están acumulando desde el punto de vista social y económico en esta cuarentena. ¿Por qué puntualizan en Bernie, digamos, la situación esta de, si se quiere, obviamente con cierto criterio en función del desaparecimiento de Facundo, que ya, como bien vos decís, cumplió 3 meses, pero lo concreto, Bernie, ¿vos considerás al mayor responsable de esta situación? Bernie simboliza una idea tipo Bullrich dentro del peronismo, es decir, mano dura, reforzamiento del aparato policial, solución represiva a los grandes problemas sociales y económicos del país, un tipo que anda con las armas en los lugares de control cuando estamos en una cuestión sanitaria. Es decir, y es la idea de que el problema incluso de la inseguridad lo vamos a resolver con mano dura. Vos sabés que esto ya fracasó con Rucauf y con un montón de gente. No es casual que Rucauf acaba de decir que es el gran candidato para la elección que viene. Fíjate vos en qué línea se está ubicando, en qué línea histórica se está ubicando Bernie. Por eso yo he dicho que, y lo repito, es el Bullrich del peronismo. ¿Referencian ustedes al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Cristina Kirchner también? Eso no te quepa ninguna duda, pero el tipo tiene un juego propio, buscando una popularidad por la vía de la mano dura. Probablemente termine eyectado de la propia fila del kirchnerismo, no lo sabemos. Lo que estamos seguros es que lo que se necesita en el país son medidas de fondo de reorganización económica y social. Fíjate vos que esto se ha agotado el esquema oficial y siguen centrados en el rescate de los acreedores de la deuda. Ya le han concedido 4 veces, 4 ofertas distintas y vamos por la quinta. Vamos a terminar arreglando, como quieren los bonistas, que es hipotecar al país después de la hipoteca que nos dejó Macri y todos los gobiernos del pasado. Nosotros creemos que el no pago de la deuda, un impuesto a las grandes rentas, fortunas, a los bancos, a la propiedad terrateniente, como el que ha planteado el Frente de Izquierda, que es el único proyecto que hay, porque vos sabés que el impuesto a la riqueza del kirchnerismo, del peronismo, no entró nunca. Entonces estamos planteando medidas ejes de la reorganización económica y social. ¿Qué va a tratar el Parlamento esta semana? El blanqueo de capitales. ¿Qué va a tratar? La moratoria. Es decir, el perdón de los evasores. Porque, ojo, son impuestos que ya cobraron. Vos cuando fuiste a comprar un kilo de yerba pagaste IVA. Se quedaron con el IVA. El que cargó combustible, se quedaron con el impuesto al combustible. Y viene el gran perdón para todos esos con 120 cuotas. Mientras hay gente que no puede pagar el alquiler, ya no tiene trabajo, no llega a fin de mes. Los decretos de prohibición de despidos, vos viste, son papel mojado. Hay por lo menos 500.000 de despidos en el primer semestre del año. Néstor, ¿y cómo ves esta convocatoria que ha tenido el presidente con algunos sectores políticos que fue hace un par de semanas atrás? Mirá, la convocatoria fue a los presidentes de bloque. Entonces nosotros estuvimos allí y Romina del Pla, también Nicolás del Caño, hicieron todo el planteo del Frente de Izquierda. ¿No? Prueba está que lo primero que le dijo Romina fue: presidente, usted tiene que intervenir para que aparezca con vida Facundo Castro,
luego planteó el problema de la deuda, el problema de defender el salario, el problema de que el Estado se haga cargo de la continuidad de las empresas que quiebran. Fíjate vos el caso Vicentín. Fue todo un piripipí. No hubo ni intervención ni expropiación. Todo el poder, los superpoderes presidenciales no sirvieron para establecer la continuidad de una empresa que sigue en manos de los vaciadores. Y ojo que Vicentín, hay muchas Vicentín. Bonilo Cañuela tiene una deuda de 1.400 millones de dólares, igual que Vicentín, con sede en nuestra provincia de Buenos Aires. Acá hay muchas quiebras que son también el futuro que se viene. Por eso el Partido Obrero y el Frente de Izquierda están pensando en que la salida de la pospandemia no sea una catástrofe contra los trabajadores. ¿Ustedes están de acuerdo con la expropiación en sí misma? Por supuesto, pero la expropiación de los activos. No que el Estado se quede con 500 millones de dólares de deuda con la banca extranjera y toda la deuda que tiene el Grupo Vicentín. Y que a partir de retomar la empresa, que es rentable, con control de la gestión por parte de los trabajadores, se le devuelva la plata a los productores, que son 2.500 que quedaron colgados también en la quiebra. ¿Alguna situación similar se está dando ahora con Edesur, la empresa eléctrica de la zona sur del Gran Buenos Aires y de Capital Federal también, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con eso? No sé lo que va a pasar. Escuché a Insaurralde anoche que dijo que el 30% de los vecinos de su distrito todos los días no tienen luz. Es una locura. ¿Qué hace el Estado Nacional con esto? Ellos lucraron, Edesur lucró, el grupo Midlin, todos los que están metidos ahí, Pampa Energía, etcétera, lucraron con los subsidios kirchneristas, después lucraron con los tarifazos macristas. Nunca vemos las inversiones y ahora, porque hay un momentáneo congelamiento de tarifas, están cortando la luz al 30% de los vecinos de Loma de Zamora. Esa concesión hay que cortarla, hay que abrir los libros de la empresa, hay que garantizar el servicio eléctrico. Yo creo que también hay problemas de salud, no quiero dejar de decirlo. El Estado tiene que intervenir y creo que está mirando para otro lado, está mirando a los acreedores de la deuda. Fíjate vos que nosotros planteamos centralizar el sistema de salud y nunca lo hicieron. Cuando lo planteó Ginés González García lo sacaron corriendo por el lobby de la medicina privada y hoy estamos al borde del colapso de la cama en la provincia. Es decir, que se están acumulando problemas. Ya no es economía o salud, son todos los problemas al mismo tiempo. La última, Néstor, ¿qué diferencia hay, vos ves, al menos desde el espacio político tuyo, entre lo que tiene que ver con el gobierno de Alberto Fernández y el que se ha ido de Mauricio Macri? ¿Hay diferencias? Sí, lógicamente. Mauricio Macri es una derecha continental de ofensiva directa contra los trabajadores, de entrega alevosa de los recursos y demás, y ya vimos a dónde llegó. Alberto Fernández, sin embargo, es un gobierno que tiene cooptación de la CGT, cooptación, gran alianza con la Iglesia en la contención social, que tiene cooptación de las organizaciones sociales que están cooptadas, el trío llamado Cayetano, pero que va a hacer pasar la misma política fondomonetarista, porque yo te pronostico, atrás de este acuerdo ruinoso con los bonistas, viene el acuerdo con el FMI que va a condicionar todo el futuro económico argentino. De manera que tenemos, en un sentido, el mismo perro con distinto collar. El Frente de Izquierda plantea una salida de los trabajadores a la crisis, para que esta vez no la paguemos los trabajadores, que no podemos más. Néstor, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido muy amable como siempre. Al contrario, gracias a vos, te mando un abrazo, cuídate, mucha suerte. Era Néstor Pitrola, el hombre del Partido Obrero, referenciado en la izquierda, bastante claro, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos de este Aciertos y Errores del día de hoy, no sin antes poner la placa que estamos poniendo semanalmente. Aparición de Facundo, como lo decía el propio Pitrola. Nos reencontramos la semana que viene con más Aciertos y Errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.